El Código Penal español fue aprobado por la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal. Vamos a comenzar en este vídeo el libro segundo del Código Penal, que lleva por título Delitos y sus penas, y que abarca los artículos 138 al 616 ter. Con este vídeo, completaremos el análisis de los preceptos contenidos en esta parte del Código. Este libro se estructura en 24 títulos, algunos de los cuales se muestran en pantalla. En este vídeo, abordaremos los artículos 138 a 143 bis, que corresponden al título primero, del homicidio y sus formas. Artículo 138. 1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 15 años. 2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos. A. Cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o b. Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550. Artículo 139. 1. Será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes. Primera con alevosía, segunda por precio, recompensa o promesa. Tercera con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Cuarta para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior. Artículo 140. 1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primera, que la víctima sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Segunda, que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. Tercera, que el delito se hubiera cometido por quien perteneciera a un grupo u organización criminal. 2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 2 personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra B, del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra B, del apartado 2 del mismo artículo. Artículo 140 bis. 1. A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada. 2. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los 3 artículos precedentes tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá, respecto de éste, la pena de privación de la patria potestad. La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, si existieren. Artículo 141. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los 3 artículos precedentes, será castigada con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores. Artículo 142. 1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de 1 a 4 años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 1 a 6 años. Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 3 a 6 años. 2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de 3 meses a 18 meses. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 a 18 meses. Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego,
Se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 a 18 meses. Salvo en los casos en que se produzca utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, el delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Artículo 142 bis. En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de 2 o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1 segundo o tercero en las demás, y en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. Artículo 143. 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. 2. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de ésta, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los apartados 2 y 3. 5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Artículo 143 bis. La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección será castigada con la pena de prisión de 1 a 4 años. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Con esto finalizamos el análisis de los artículos 138 a 143 bis del Código Penal, relativos a los delitos contra la vida. Hemos abordado figuras tan relevantes como el homicidio, el asesinato, el homicidio imprudente, la inducción y cooperación al suicidio, etc. Estos preceptos constituyen el núcleo de la protección penal de la vida humana independiente, uno de los bienes jurídicos más fundamentales de nuestro ordenamiento. En el próximo vídeo comenzaremos el título segundo del libro segundo Código Penal que lleva por título, del aborto. Con esto damos por concluido el vídeo. Te agradezco sinceramente que hayas llegado hasta el final y espero que el contenido te haya resultado útil para identificar y comprender la versión vigente del Código Penal español en el momento de la grabación. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de estudio contigo, y confío en poder contar de nuevo con tu compañía en futuras entregas. Recibe un cordial saludo y mis mejores deseos en tu camino de formación jurídica. Hasta la próxima.